Los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. A ver, voy a dar inicio al estudio de esta semana, arrebatamiento o resurrección. ¿Qué reveló el Señor Jesús a los profetas? ¿Qué fue lo que reveló el Señor Jesús? A ver, hoy en día decir que ese es como un dogma de fe, es como un dogma de fe que se convirtió en algo así como la Trinidad, ¿no? Es un punto importante para muchas congregaciones, ¿no? En donde algunos como que hacen la diferencia entre el creyente y el incrédulo, ¿no? Uno de los puntos sobre los cuales algunas o muchas congregaciones hacen su diferencia o establecen su dogma de fe entre ser creyente o no ser creyente, uno de los puntos es precisamente este: el arrebatamiento. El arrebatamiento, más propiamente dicho, el arrebatamiento de la iglesia cristiana, como algunos lo creen, ¿no? Entonces se convirtió como en un punto allí de dogma, como que es un dogma tan fuerte para ellos como su misma Trinidad, ¿no? Dentro de todas esas dogmas y enseñanzas de mentiras y engaños, ese pues se convirtió también en un dogma de fe en muchas congregaciones, muchísimas, que afirman o asimismo ellas catalogan al que habla en contra de esta creencia como un hereje. A ver, establecerían a cualquier persona que dijera que no existe ningún arrebatamiento como al nivel de un hereje. O sea, el hereje es un hereje aquel que no crea o no tenga el dogma de fe del arrebatamiento, ¿no? Entonces, el que no lo crea, pues ese es un hereje hoy en día, ¿no? Dentro de las creencias modernas, dentro de la religión moderna, ¿no? Dentro del religiosismo y dentro de la religión que impera hoy en día, ¿no? Entonces muchos lo tienen, si hablamos algo en contra del arrebatamiento o el rapto, como se le conoce en muchas congregaciones, entonces se es un hereje, especialmente si se afirma o no se sostiene, como pues evidentemente está en las Escrituras, no se sostiene, y por tal razón puedo afirmar que no es ninguna creencia o que no es ninguna enseñanza bíblica, que no es ninguna enseñanza de las Escrituras. No está, aunque en algún momento, bueno, esa como muchas otras, pues la creíamos, pero no, tal cosa no existe. Por eso hoy hacía yo hacía la pregunta en el mensaje que envié de la siguiente manera: arrebatamiento o resurrección. Arrebatamiento o resurrección. ¿Qué reveló el Señor Jesús a los profetas? Básicamente es eso. ¿Qué fue verdaderamente lo que reveló el Señor Jesús a los profetas? ¿Qué fue? ¿Arrebatamiento o resurrección? Una pregunta bastante interesante. Algunos piensan que son dos cosas diferentes. Bueno, algunos lo pensábamos, ¿no? Que eran dos cosas diferentes. Hago la pregunta: ¿de qué se habla en las Escrituras? Y por ende, ¿de qué habló Saulo, a quien conocemos también como Pablo? ¿De qué habló? Habló de arrebatamiento, o sea, dio una enseñanza. No estoy diciendo si usó la palabra arrebatamiento. No estoy diciendo si usó la palabra harpazo, que es la palabra griega que está allí. El hecho de que alguien use una palabra no quiere decir que sobre esa palabra haya todo un dogma, toda una teología, ¿no? El usar una palabra no implica crear una teología, no lo implica. Ser traspuesto, a ver, si yo digo traspuesto, entonces yo armo una teología, la teología de la transposición.
Entonces vamos a ver los traspuestos y entonces voy a crear mi doctrina de los que se traspusieron y entonces vamos a buscar algunos pasajes de las Escrituras que yo pueda como que ahí medio acomodar, a ver cómo los acomodo. Y bueno, ahí creo toda una enseñanza, toda una teología, toda una doctrina y la enseño. Y entonces creo la enseñanza de los traspuestos. Y así sucesivamente, a través de la historia se han creado doctrinas a través de las malas interpretaciones de las Escrituras, especialmente cuando se saca un texto, una parte de un texto y sobre esa parte de ese texto se crea toda una narrativa, ¿no? Toda una historia, toda una teología. Entonces, las personas, ¿y cómo se crea eso? Bueno, pues tomando de aquí, de allá, un poquito de aquí, un poquito de allá, a ver cómo yo armo mi teología, ¿no? Así, eso mismo sucedió con la teología del arrebatamiento. La teología del arrebatamiento es una teología creada a partir de cómo yo manipulo, o como algunos, gloria a Dios, pues bueno, nosotros no creamos esa teología, se le adjudica por allá a un señor en el siglo XIX, años de 1800, por allá, John Nelson Darby. A ese señor se le adjudica, entre comillas, esa enseñanza, ¿no? Esa enseñanza. Y bueno, de ahí en adelante pues se creó toda una teología y hoy en día ya hasta películas acerca de eso, ¿no? Hasta películas. Y a uno pues le meten la idea, bueno, a nosotros nos crearon toda una fantasía, ¿no? Les decía hace 8 días que a nosotros pues nos crearon toda una fábula, toda una historieta. Se creó toda una historia alrededor, ¿no? Así como cuando éramos niños y se nos creó toda una historieta alrededor de un diablo con cacho, con cola, con trincho y rojo. Entonces, y que era aparte de todo, ¿no? Que era el que estaba allá en el infierno, ahí chuzando a todo el mundo, a los que están allá, lo está chuzando ahí con el trincho. Y también nos dijeron que era el líder de la alabanza en el cielo. Por ahí nos dijeron eso. Entonces, vea todo lo que se crea, toda una doctrina y toda una fábula, un cuento, una historia, un mito que se puede crear alrededor de cualquier cosa, un personaje o de algo. Entonces yo me invento un mito y lo creo y tomo por aquí y de allá. Y nos dijeron que era un querubín, entonces, ¿no? Que era un querubín, que era muy bueno y que, bueno, el querubín pues un día como que se puso malo y se volvió malo y bueno, de ahí en adelante se volvió diablo. Entonces, y que Dios pues no sabía nada y que Dios lo creó bueno y que de repente pues Dios no sabía de dónde le había salido la maldad, toda esa historieta que se crearon, ¿no? Como que Dios no sé de dónde salió este malo, de dónde se volvió malo. Bueno, todo es así, se han creado muchas historietas, fábulas, cuentos, mitos. Y uno de esos que se creó fue el arrebatamiento, que hoy en día creemos que es un arrebatamiento, entre comillas, o el rapto, como se le conoce también en algunos lugares, en algunas comunidades religiosas. Entonces es un mito donde supuestamente el Señor Jesús va a venir, Él va a venir en su segunda venida unos años antes de su verdadera segunda venida. Entonces Él viene en su segunda venida, pero no es su segunda venida porque Él va a venir en su segunda venida más después, mucho tiempo después de su segunda venida. Entonces, bueno, vea como todo es una locura, ¿no? Todo es una tergiversación de la verdad, es un engaño, una mentira. Es un engaño todo eso. Y que entonces que Él se va a venir aquí en su segunda venida, que no es su segunda venida, y va a levantar a la iglesia cristiana. Él va a venir a levantar a la iglesia cristiana, que no existe ninguna iglesia cristiana en las Escrituras. Yo no he encontrado, yo no sé si usted, mi hermano, que me está escuchando y que me va a escuchar, ¿usted cree que hay una iglesia cristiana que el Señor Jesús va a venir a levantar? Pues está engañado, está engañado. Y como usamos nosotros un dicho en nuestro país, morirá engañado, porque no hay tal cosa. El Señor Jesús no va a venir por ninguna iglesia cristiana. Eso no existe. No hay ni siquiera algo que se asemeje, alguna frase bíblica, algo que como que pareciera, es que ni siquiera existe algo que parezca eso. Algo que diga, no, es que el Señor va a venir por la iglesia cristiana y va a levantar la iglesia cristiana. Entonces ese es el arrebatamiento de la iglesia del Banir y se va a llevar a su iglesia cristiana. Tal cosa no existe. No existe. Por Dios, no existe. No sé, vuelvo y les digo, si alguno de pronto tiene ese conocimiento, piensa que sí existe,
tiene pasajes de las Escrituras que diga que el Señor Jesús sí va a venir en su segunda venida, que no es su segunda venida porque va a venir después, pero que se va a llevar a su iglesia cristiana. Entonces, que tenga un versículo que diga, sí, claro, el Señor Jesús se va a llevar a su iglesia cristiana 7 años o 3 años antes o no sé cuántos años antes, y Él viene por su iglesia cristiana. Y que luego, entonces, todo ese mito, ese cuento, esa historia que se inventaron, ¿no? Entonces, sí, y que luego, pues, Él va a venir nuevamente porque va a venir por el pueblo que quedó pendiente de Israel, pero que, bueno, eso se han inventado toda una sarta de mentiras y de engaños. Y muchos creen eso, muchos creen eso. Gloria al Señor Jesucristo, que nos limpia nuestra mente, nuestro entendimiento, y que podemos cada día entender un poco más y más. Y la gloria es para el Señor Jesús, no es para nosotros. Nada, nosotros no llevamos absolutamente nada. Nosotros no sabemos nada, y como dice la palabra de Dios, no hay quien entienda. No hay ni siquiera uno. O sea, que yo era muy entendido. No, el Señor dice, no hay quien entienda, no hay ni siquiera uno. Así que lo que nosotros entendamos y lo que vayamos aprendiendo y que lo que vayamos comprendiendo y que la revelación que el Señor nos vaya dando, todo es por la gracia del Señor. No tenemos nada nosotros con eso. Nada, todo es gracia del Señor Jesús, por su gracia, que Él quiere que nosotros entendamos. Entonces, gloria al Señor Jesús. Les decía, mis hermanos, y hago énfasis en la pregunta, ¿qué enseñaron los profetas? ¿Qué enseñaron los profetas? Ahora que estábamos orando, el Señor me puso un pasaje para que lo leyéramos aquí, que está en el libro de Mateo. Mateo, capítulo 13. Vamos un momentito, Mateo, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 21. Versículo 21, mire. Mire, mi hermano, esto que el Señor me está poniendo es para que nosotros entendamos. Vamos a entender un poquito más, entendamos un poco más. Y para que no nos vaya a pasar esto que está acá en el capítulo 13, en el versículo 21, que el Señor habla sobre la parábola del sembrador. ¿Qué dice el Señor acá? Dice, versículo 20, habla sobre la semilla que fue sembrada en pedregales. La semilla que fue sembrada en pedregales. Recuerden que allá atrásito dice, en el versículo 5 dice, parte de la semilla cayó en pedregales, versículo 5, donde no había mucha tierra. No había mucha tierra. O sea, ¿de qué se alimenta una semilla? ¿En dónde está el alimento de la semilla? ¿Dónde está? En la tierra, ¿cierto? No había mucha tierra. ¿Qué quiere decir eso que no había mucha tierra? Pues no había mucha palabra. Eso sí, había mucha emoción, había mucho, entre comillas, ¿no? Abro comillas con esto que voy a decir, había mucho mover del Espíritu Santo, como dicen por ahí, cierro comillas, o sea, saltaban, brincaban, se caían, se desmayaban, aullaban, qué milagros, que toda esta otra farsa, que lenguas y que todo ese montón de mentiras y de engaños que hay en las iglesias, de eso había muchísimo. Claro que de eso hay muchísimo, como hoy en día, había muchísimo de eso, claro que sí, había mucho de eso, pero no había tierra, no había la verdadera palabra. Entonces una iglesia puede estar llena de mucho de eso, está llena de un supuesto mover del Espíritu Santo. Entonces muchos creen que porque allí es un concierto cada 8 días y porque se caen y porque los tumba y porque el pastor viene y les hace el milagro y porque hablan en lenguas demoníacas y que todo eso, ellos creen que ese es el mover del Espíritu Santo, como le dicen a eso, ¿no? Así le dicen. Dice el versículo 5, dice, brotó pronto. Claro, había una emoción allí, hay mucha emoción, brota pronto. Como que uno vea qué interesante esto que está diciendo la palabra acá. En ese tipo de comunidades, en ese tipo de congregaciones, como que las personas inmediatamente, muy pronto, como que se muestra una supuesta aparente efusividad, alegría, y como que hay un avivamiento, entre comillas, ahí, ¿no? Como que todos como que nos dejamos contagiar, ¿no? Como que me contagia ese movimiento y el baile y el milagro y la gritería y todo esto, entonces me contagia. Entonces por eso aquí dice, brotó pronto, como que sí, yo sentí, yo soy un creyente, yo sí, sintió algo, sí, yo sentí que yo soy un creyente y me caigo y todo. Yo sentí mucha emoción, mucho sentir. Dice, brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. A ver, mucha efusividad.
Nada de profundidad. Nada de profundidad en la palabra de Dios. No hay profundidad en la palabra de Dios. Mucha emoción, pero las raíces van hacia lo profundo y cuando usted va a lo profundo, una raíz de un árbol va a lo profundo, hay fortaleza en el árbol, se sostiene. No importa los movimientos, no importa los vientos que vengan, él se va a sostener porque está una raíz profunda. No había profundidad, como dice la palabra de Dios. ¿Cierto? No había profundidad de tierra. O sea que no, la raíz anda por ahí por encimita, por ahí con cuentos y milagros y todas sus fábulas y mitos modernos. ¿Qué les enseñaban? A saltar, que a brincar, que Trinidad, que Dios te quiere hacer rico, que te caes, que las lenguas, que el Señor te va a raptar y entonces vas a ser arrebatado, que no vas a ver al anticristo, que no vas a ver la gran tribulación, y toda esta sarta de mentiras que enseñan hoy en día en muchas congregaciones, muchas congregaciones. Ahora sí voy al versículo 21. Versículo 21 dice así. Versículo 20, haciendo referencia a esto, el Señor Jesús da la explicación, ¿no? Él da la explicación. Él dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Vamos al versículo 20, dice, el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. A ver, como que hay gozo, ¿no? Como que hay una efusividad de gozo. Sí, bueno, hoy me gozo, estoy muy gozoso y vuelvo al punto de esto que siempre ocurre en estas agrupaciones, ¿no? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Sentiste algo? ¿Has sentido algo? ¿Qué sientes? Y siempre estamos pendientes del sentir, ¿no? A ver, la generación adúltera y perversa, ella pide señales, dice la palabra de Dios, pide señales. Así que si tú estás en busca de señales, eres una generación perversa. Si vas a las congregaciones a buscar señales y estás de congregación en congregación buscando señales y milagros, pues el Señor dice, esa generación adúltera y perversa busca señales. A ver, yo no voy detrás de las señales ni detrás de los milagros. No, eso no debe ser así. No debe ser así. No vas por eso, vas por la palabra de Dios, para que tus raíces vayan más profundas y te fortalezcas en el Señor. Para eso vas. Dice la palabra de Dios, versículo 20, la oye y hay gozo, como que la recibo con gozo. Hay mucho gozo. Entonces me dicen y Dios no va a permitir que tú veas la gran tribulación, y entonces todos brincan. Wow. Y que Dios no va a permitir que tú veas al anticristo, y entonces ahí están todas las cabras brincando, ¿no? Ahí andan las cabras brincando, y brincan las cabras, y andan en gozo las cabras, ¿no? Y entonces que Dios no va a permitir que tú no veas la muerte, y ahí están las cabras brincando. A propósito, ya vimos hace unos días la enseñanza acerca de que está establecido para los hombres. ¿Qué está establecido? Que mueran, dice la palabra de Dios, que mueran una sola vez. Está establecido. Eso es ley, eso es una ley. Es ley, punto, es ley. Está establecido al ser humano que muera. El polvo, vuelve al hoyo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eso dice la palabra de Dios. Está establecido. En más de una ocasión el Señor dijo, seréis aborrecidos y os perseguirán y os matarán. Eso dijo el Señor, ¿no? Dijo eso. Dijo, perseguirán, seréis aborrecidos por causa de mi nombre y os matarán. Bueno, eso dijo el Señor, ¿no? Eso no lo digo yo, no lo escribí yo. Está escrito ahí en la palabra de Dios. Está escrito. Es bueno que lo entendamos. Y nos fortalezcamos y que nuestra raíz cada día vaya más profundo, se fortalezca más, esté más fuerte, para que estemos más cimentados, para que los vientos no nos dejen mover como antes nos movían, ¿no? Dice la palabra de Dios, versículo 21. A ver, leo el 20. Dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. No había mucha tierra, dice. No había mucha tierra. Eran pedregales, no había mucha tierra. Poquito de tierra ahí. Poquito. Lo demás eran pedregales. Pero poquito de ahí leían algún pasaje de la palabra de Dios en alguna ocasión. Le leen a uno un pasaje y de paso totalmente sacado de contexto, distorsionado, mal interpretado, mal enseñado. No como dice la palabra de Dios, no hay una suma de la palabra. La suma de la palabra es la verdad. O sea, sumar la palabra, hay que sumar.
Hay que crecer en el conocimiento de la palabra para sumar. Dice la palabra de Dios que al momento la recibe con gozo, versículo 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. De corta duración. ¿Por qué es de corta duración? Dice, pues al venir la aflicción o la persecución, ¿qué va a venir? ¿Qué va a venir? ¿Qué dice el Señor? Dice, al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, porque va a venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra. Bueno, eso es bíblico también. Entonces, ¿nos estamos preparando para eso o no? ¿O simplemente queremos pertenecer a un club religioso, a un club social? Porque está de moda pertenecer a un club religioso, ¿no? Está muy de moda en nuestros tiempos, ¿no? Dice, es de corte, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿qué está diciendo el Señor allí? ¿Que va a venir o que no va a venir persecución por causa de la palabra? Que va a venir, ¿cierto? Dice, va a venir persecución por causa de la palabra. Dice, luego tropieza. Eso es lo que pasa, mi hermano. Eso es lo que pasa con este tipo de enseñanzas. Eso es lo que pasa cuando todas estas enseñanzas de mentiras vienen a las comunidades. Esta es la teología que enseñan hoy en día. Y como parte de esa teología, pues nos han enseñado la teología del arrebatamiento. El arrebatamiento mentiroso no existe. ¿En qué consiste? Ya les dije, pues en que el Señor me va a sacar de la tierra para que yo no, pues no, yo no voy a ver muerte, porque el Señor no va a permitir que yo esté en la gran tribulación. Entonces el Señor no va a permitir que yo vea muerte. Él me va a arrebatar, me va a llevar antes de que todo esto acontezca. Y pues, bueno, esa es la enseñanza y la teología. Y cuando venga la persecución, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque a mí me enseñaron que a mí no me iba a pasar. ¿Qué va a pasar? Porque a mí me enseñaron que eso no me iba a suceder a mí. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? Porque a mí me enseñaron que yo iba a ser arrebatado. Ahí me enseñaron que yo no iba a ver disque al anticristo, como dicen hoy en día, ¿no? Es que yo no voy a ver al anticristo. Entonces, esa es la doctrina, tal vez una de las más comunes que hay hoy en día en las comunidades, en tanta mentira y tanta falsedad, ¿no? Es como una de las más comunes que hay hoy en día. Yo les decía, bueno, voy a leerles un pasaje que está, les decía que quiero leerles el pasaje que está en la primera carta. Bueno, no, permítame un momentito, quiero que miremos con respecto a la pregunta que hice hoy, A ver, ¿qué le enseñaron a los profetas? ¿Qué le dijo el Señor a los profetas? ¿O acaso no se lo enseñó el Señor a los profetas? ¿Acaso el Señor no enseñó esto? A ver, si el arrebatamiento, entre comillas, estaba, ¿por qué el Señor no se lo reveló a ninguno de los profetas? ¿O a cuál profeta se lo reveló? Es que esa es una de las grandes preguntas, grandes incógnitas que todos estos mentirosos que creen en la teología de John Nelson Darby, y hay famosos que sí los hay. Muchísimos predicadores de la élite o de la farándula cristiana, famosos doctores que creen esto. ¿Qué estudian? Pues estudian teología. Pues estudian las mentiras que se enseñan en los institutos bíblicos. Eso es lo que estudian. Hoy estuve chequeando este diccionario que está aquí en mi mesa acerca del arrebatamiento. Dice una sarta de mentiras. Y es un diccionario bíblico ilustrado. A ver si uno no tuviera, gracias al Señor Jesús, recursos bíblicos para escudriñar lo que está ahí, pues uno andaría creyendo todo lo que le dicen, ¿no? Porque pues no digo que no haya cosas interesantes y de verdad, pero hay que escudriñarlo todo. Hay que juzgarlo todo. El espiritual todo lo juzga, dice la palabra de Dios. Todo lo que me digan, yo lo juzgo. Cualquier cosa que me digan, yo lo juzgo. A veces se me acusa de que como que, pero todo lo juzgan con la Biblia, pero todo es con la Biblia. Pues yo no encuentro otro recurso que me dé más sabiduría que la Biblia, que las Escrituras. No lo encuentro. Si encontrase otro libro o otra fuente de sabiduría, pues creo que trataríamos de irnos por ese lado, ¿no? Pero yo no he conocido otra fuente de sabiduría más grande que las Escrituras. Y es una sabiduría en todas las áreas, en todas.
El Señor nos enseña en todas las áreas, en todas, para que aprendamos y para que nuestro discernimiento crezca en todas las áreas. Por eso dice la palabra de Dios que el espiritual todo lo juzga, o sea, todo es todo. Cada cosa que pasa, cada cosa que escucho, cada cosa que veo, hay que estarla juzgando. Juzgando en la palabra, ¿no? Por supuesto, juzgando en la palabra, ¿no? No juicio personal, ¿no? No a mí me parece, yo creo, es que pues, yo pienso que... No se trata de nada de eso. Esa parte nuestra, muy propia de nosotros, los seres humanos, pues debe ir muriendo poco a poco, ¿no? Debe ir muriendo poco a poco y debe ir dando paso a, así dice el Señor, debe ir dando paso a eso. Ahí en ese momento es cuando yo ya entiendo que estoy creciendo en el conocimiento, en la palabra de Dios, estoy entendiendo que el Señor está teniendo mucha misericordia de mí y me está ayudando y me está ayudando a entender mucho mejor todo, porque Él dice que todo. Dice todo, absolutamente todo. Hay sabiduría para todo en las Escrituras. Bueno, si alguien quiere opinar algo al respecto, déjeme saber, por favor. Hay un versículo. Mi hermano Raúl, cuéntenos. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Okay. Y, oiga, pastor, otra cuestión que estaba mirando yo, o sea, también surge de ahí otra herejía. ¿Y crees que no Perdón un momentito, mi hermano Raúl, disculpe, vamos regálame un segundito. Yo quiero compartirle, bueno, no les comparto aquí la pantalla, pero les voy a compartir una palabra de lo que mi hermano Raúl nos está compartiendo. Muy interesante ese pasaje que mi hermano nos está compartiendo de Mateo 24:40 y que muchos o algunos, o bueno, me imagino que muchos han manipulado ese pasaje para decir que allí está el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Entonces, allí la palabra, por ejemplo, tomado es la palabra paralambano, es la palabra, paralambano, que no tiene que ver con arrebatamientos, ¿no? Paralambano es una palabra que dice tomar de manera agresiva, pero para juicio. Eso significa la palabra paralambano. Y luego encontramos la palabra, juzgado, ¿no? Y el otro dice epiemi, que es la palabra que aparece para dejado, y uno será tomado, uno será dejado. Epiemi está haciendo referencia a perdonado. Entonces, ahí lo que está haciendo es, unos serán enjuiciados y otros serán perdonados. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Bueno, o sea, unos serán juzgados y otros serán perdonados. De eso está hablando el pasaje. Bueno, no está hablando de arrebatamiento. Siga, mi hermano, adelante, por favor. Bueno, pastor, y eso también Siga. hace pensar algunas también de que cuándo va a ser ese día, ¿cierto? Okay. Uh-huh. Y nuestro Señor Jesucristo dice, ni los ángeles, Él dice en las Escrituras que ni los ángeles y ni el Hijo saben, sino solo el Padre. Entonces de una vez crean entonces tratan de justificar que nuestro Señor Jesucristo es el segundo. Okay. Y surge ahí la otra mentira. Uh-huh. Porque pues nuestro Señor Jesucristo mismo, Él dice en una parte de ¿quién cree que soy yo? Papá, no, Pedro, tú me amas. Sí, Señor, tú lo sabes todo. Sí, todo lo sabes, pues todo es todo. Pero entonces usan la palabra de que entonces nuestro Señor Jesucristo no va a saber cuándo, siendo el Padre, no va a saber cuándo va a ser la segunda venida. ¿Sí me entiendes? O sea, así es. Okay. Todas esas cositas así crean, ¿sí? Y Él lo sabe todo, nuestro Señor Jesucristo lo sabe todo, sino ni el Hijo, o sea, esa parte donde dice que ni el Hijo, que en el Hijo no sabe, sino solo el Padre, ahí más abajito. ¿En qué pasa, su merced, qué pasa me está leyendo, mi hermano Raúl? Ahorita el 24:40 del... 24... No va a ser yo y otro tomate. No, el otro, mi hermano Raúl, el que dice que algunos toman como que el Hijo, como que el Señor Jesús no sabe. ¿Qué pasa es ese? Sí, que Él no sabe, que solo Él dijo, que solo el Padre. Entonces, pero sigue uno leyendo ahí, dice, ¿verdad? Para que no me acuerdo qué palabra es esa, pastor,
ahí se está refiriendo al Hijo, pero a nosotros. Correcto, mi hermano, correcto. Y no solo eso, mire, correcto, eso es importantísimo, mi hermano. No vaya a parar con sus aportes tan buenísimos. Por favor, discúlpeme, yo a veces le apoyo un poquito en lo que su merced nos está diciendo, que es súper interesante y edificante. Pero quiero ir haciendo unos aportes todavía a lo que su merced está haciendo. Por ejemplo, en el pasaje de Mateo capítulo 24, versículo 36 dice, pero del día y la hora nadie sabe, ¿cierto? Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo, ahí dice, sino solo mi Padre, ¿cierto? En el 36, 24, 36. Pero resulta que ahí, por ejemplo, dice, voy a compartir ese pasaje, permítanme, yo les comparto ese pasaje un momentito. Bueno, ni los hijos, ¿no? Ni los hijos. Aquí está lo que mi hermano Raúl está diciendo para que nos vaya quedando claro. No, ni los hijos. A ver, es que ni los hijos. Sino, ¿qué dice acá? Este artículo que que estoy señalando acá, este artículo, sí lo están viendo, ¿cierto? Este artículo, les voy a mostrar qué artículo está puesto allí. El artículo que está puesto allí es el artículo griego ho-he-to, que quiere decir el, la, los. El, la, los. Es el artículo definido el, la, los. Entonces, no los ángeles del cielo, no los hijos, sino el Padre solamente, dice, sino el Padre solamente, sino el Padre solamente. ¿Por qué es importante esto? Porque es que aquí la traducción Reina Valera dice, sino solo mi Padre, mi Padre. Y cuando la traducción va de esa manera, pues por supuesto que es excluyente. ¿Y a quién excluye? ¿A quién está excluyendo? Al interlocutor, ¿cierto? Al que está hablando. ¿Quién es el que está hablando en ese pasaje directamente? Obviamente la Escritura habla del Señor Jesús y Él es el que habla, ¿no? Pero allí nos está mostrando el pasaje que hay un diálogo, hay una conversación y que se está tomando literal lo que el Señor Jesús está diciendo. Si el Señor Jesús estuviese diciendo en ese momento, mi Padre, solamente mi Padre, y el Hijo, o sea, por eso es que se toma de esa manera, ¿no? Porque algunos lo han interpretado maléficamente, porque todas estas versiones de las Escrituras tienen traducciones maléficas, tienen traducciones malas, perversas. Han habido traducciones malas, como dice la palabra de Dios, que como dice Jeremías 8:8, ¿no? La pluma mentirosa de los escribas ha cambiado la verdad de la palabra de Dios. La pluma mentirosa de los escribas. Sí, cuando yo escribo un pasaje como esto, que, a ver, no lo sabes, sino el Hijo no lo sabe, o sea, entre comillas, yo no lo sé, sino solo mi Padre, yo no lo sé, mi Padre, pues obviamente allí se está creando la falsedad, la mentira, la farsa con el que se apoya la Trinidad, ¿no? La mentira. Pero si yo lo leo tal cual como se lo estoy poniendo aquí, en una interlineal griega de cómo está escrito, allí dice que no saben los ángeles, no saben los hijos, sino el Padre solamente. Ahí dice, el Padre solamente. Solamente el Padre lo sabe. Solamente el Padre lo sabe. Y bueno, ya sabemos por otros pasajes que el Padre, el único Padre de la palabra de Dios, el Padre, el Creador, el Rey de Israel, nuestro Padre, ¿quién es? Pues el Señor Jesús, ¿no? Ya eso es otro tema y otro estudio, ¿no? Siga, mi hermano Raúl, por favor, está muy interesante lo que está aportando. Gracias, pastor, ese era mi aporte. Pues ahí en ese pedacito daba para, o sea, ya ahí da para otra herejía, otra mentira. Total, mi hermano. Gracias, pastor. Total. Muchísimas gracias, mi hermano. Muchísimas gracias. Gracias por el aporte. Mire, mis hermanos, sigamos. Dice así la palabra de Dios, mire. Dice, oye, hay una cosa interesante, ¿no? Una cosa muy interesante, que suele ocurrir esto. Y es tratar de llevar un sustento bíblico al mal llamado Nuevo Testamento. O sea, se suele llevar o se suele buscar un sustento bíblico en el mal llamado Nuevo Testamento, tratando de afirmar que allá hay una verdad que está por encima de lo que fue escrito por la ley, los profetas y los salmos. O sea, esa es como una teología, ¿no? Esa es una teología de nuestros tiempos, ¿no? De que como que lo que voy a buscar en el, abro comillas, Nuevo Testamento,
cierro comillas, voy a buscar allí el mensaje. Y eso es bien delicado y eso es bien preocupante y además es muy triste saber que como que yo creo que a partir de Mateo en adelante es donde está toda la teología, que yo me tengo que aprender y estudiar, que allí está la verdad, o sea, allí está la verdad, de Mateo en adelante hasta Apocalipsis, ahí está la verdad. Entonces esa es la teología que yo voy a estudiar, esa teología. Porque lo demás, pues eso ya es viejo, obsoleto, abrogado, caduco. Eso ya es Viejo Testamento. Pero recordemos que el Señor Jesucristo dijo que el que le quería conocer, el que lo quiere conocer, dijo el Señor Jesús, está escrito ahí en la palabra de Dios, pues tienen que conocerme a través de la ley, los profetas y los salmos. Eso está escrito, ¿no? Y recordemos que el Señor me puso no por así, por azar. Hace unos días también hablar del fundamento que manejaba Saúl o Pablo. ¿Cuál era el fundamento que él manejaba? Él dice, yo no predico nada que no esté escrito en la ley, los profetas y los salmos. Él lo dice, yo no predico nada que no esté escrito en la ley, los profetas y los salmos. Eso es el fundamento de él. Así que si yo parto de ese fundamento, cualquier enseñanza que yo vea en las escrituras de cualquier carta de Saúl, pues tengo que buscar la enseñanza original en la ley, los profetas y los salmos para entenderla. Si no, difícilmente la voy a entender. Por no decir que imposible que la vaya a entender. Si no voy al fundamento. No puedo entender el final de una historia si no sé cómo empezó. No sé cómo empezó la historia. ¿Cómo voy a entender el final? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué este murió? ¿Por qué este está vivo? Bueno, lo que sea de la historia. No la voy a entender. Bueno, ¿quién era el malo? ¿Quién era el bueno? Todas las preguntas que yo tenga, pues tengo que ir al fundamento para saber realmente cómo es la historia. Dice el libro de Amós en el capítulo 3, en el versículo 7. Amós capítulo 3, versículo 7 dice que no hará nada el Señor sin que se lo revele a sus siervos los profetas. No hará absolutamente nada el Señor sin que se lo revele a sus siervos los profetas. Bueno, nada es que algunas cosas sí y algunas cosas no, o nada es nada, o nada también quiere decir todo lo que yo vaya a hacer, que lo haya puesto allí, pues se lo voy a revelar a los profetas. Eso es lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿no? A ver, yo quiero que vayamos a el libro de Primera Carta a los Corintios, en el capítulo 15. Primera Carta a los Corintios, capítulo 15. Dice: además os declaro, hermanos, el mensaje de salvación o evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Lo que asimismo recibí, que el Mesías murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? ¿Conforme a qué murió el Señor Jesús? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Murió conforme a qué? Conforme a las Escrituras, ¿cierto? Conforme a las Escrituras. O sea, el Señor Jesucristo no murió conforme a testimonios modernos. No, Él dice la palabra de Dios, murió conforme a lo que estaba escrito en las Escrituras. Tal como las Escrituras lo dijeron, eso sucedió. Eso es lo que está diciendo Saúl o Pablo. Él está diciendo eso. Está diciendo aquí, tal cual lo que estaba escrito en la ley, los profetas y los salmos, eso ocurrió con el Señor Jesús. Eso es lo que está diciendo el Señor, allí con Saulo, con lo que está escribiendo. Dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a como estaba escrito en la ley, los profetas y los salmos. Eso es lo que está diciendo Saúl. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Okay. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, otros están muertos, dice. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Recordemos que apóstol no es un título. Apóstol no es un título. Apóstol no es un título. No es que yo hoy me siento que estoy más poderoso y hoy me siento que como que tengo muchísimas más personas debajo de mi cobertura
como que tengo muchas congregaciones que entre comillas yo he creado, ¿no? Porque yo he creado la congregación, esa congregación la creé yo, esa la creé yo. Yo no creé nada, yo no creé nada. Y si alguno que cree que creó una congregación, pues el tal está envanecido, está totalmente envanecido. Nada sabe, delira, está en tinieblas, dice la palabra de Dios. Tal cosa no existe, tal cosa, si tales palabras salen de nuestra boca, pues estamos totalmente envanecidos. Habráse visto que yo pueda crear congregaciones cuando la congregación y la iglesia es del Señor Jesús y es de Él. Él es el que las crea, Él es el que crea grupos, Él es el que agrupa, Él es el que llama a sus ovejas. Es Él, no somos nosotros, es el Señor Jesús. Bueno, dice, no soy digno de ser llamado apóstol, o sea, enviado, que el Señor me use y me envíe, o sea, que el Señor me tome y me envíe a un lugar para que allí se predique la palabra de Dios. Ese es el apostolado. Apostolado es eso, no es otra cosa. Ya lo otro es un engaño, una mentira, un robo, una estafa. Es eso es lo otro. Ese es el apostolado, el ministerio apostólico moderno, ¿no? No está el apóstol. Cualquier apóstol que haya por ahí, mire, cualquier apóstol. Cualquiera que hoy día se autonombre apóstol y que es que yo soy apóstol porque tengo muchas congregaciones y tengo mucha cobertura, el tal es un mentiroso y el tal es un ladrón. Es un ladrón, mentiroso, falso profeta. Salid de ella, pueblo mío, como dice la palabra de Dios. Salgan corriendo de ahí, de los tales mentirosos y falsos profetas y apóstoles que son ladrones, mentirosos. Mi hermana Victoria, ¿qué nos quiere compartir, mi hermana? Señor, por eso dice el Señor que solo Él mismo sabe la venida, porque el Señor habló desde la venida de Él, o sea, desde el principio. Si el pastor nos permite, tenemos Isaías 63, del 1 al 6. Pues todo Isaías 63 habla también de que el Señor habló por medio de Él, que lo había escogido el profeta Isaías, de la venida del Señor vuelva. Claro que sí, mi hermana, muchísimas gracias. Isaías 63, ¿no? Isaías 63, vamos a leer pues una porción apenas, pero tú sabes que todo es, como nos ha enseñado el Señor, todo es continuo, ¿no? Amén. Entonces, pero vamos a leer esa porción allá con Manuel, entonces para que... Amén, mi hermana. Buenos días y buenas noches para todos mis hermanos. Buenas noches, La hermano. palabra dice, ¿quién es este que viene de Bosra con vestidos rojos? Este hermoso es su vestir, que marcha en la grandeza de su poder. Yo el que hablo en justicia, grande para salvar, porque es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor. Sangre salpicó mis vestidos, y manché toda mi ropa. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo, y me sostuvo y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Amén. Amén. Amén, mi hermano. Amén. Gloria al Señor Jesús. Amén. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos de rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Quién es este? ¿Quién es este que viene? ¿Quién es el que va a venir? ¿Quién es el que va a venir? Vea esa pregunta que hace el profeta, el Señor Jesús a través del profeta Isaías, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es? Él quiere que nosotros sepamos quién es el que viene. ¿Quién es? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Quién es el que va a venir? ¿Quién es el que va a venir a juzgar el mundo? ¿A quién esperamos? A nuestro gran Dios y Salvador. ¿Quién es nuestro gran Dios y Salvador? Al Señor Jesús. Amén, mi hermana. Pues ¿quién es este? Pues el que viene, el Señor Jesús. Ese es el que habla la palabra de Dios. Muchísimas gracias, mis hermanos. Sigamos aquí en el versículo, en la carta de los Corintios. Dice, íbamos en el versículo 9, ¿no? Vamos al versículo 10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pero quiero que vayamos al versículo 35. Versículo 35 dice. Empecemos con el 33, dice así. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
Creo que hay otra traducción acerca de eso, ¿no? Las malas conversaciones, hay otro que dice las malas amistades, ¿no? Creo que dice. Pero bueno, dice las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres o las buenas enseñanzas o lo que debemos aprender correctamente, ¿no? ¿Cuáles son las malas conversaciones? Pues hay que tener discernimiento en lo que escuchamos, ¿no? Yo tengo que tener discernimiento. ¿Cómo hago para desarrollar más discernimiento? Pues escudriñando la palabra de Dios. Escudriño la palabra de Dios y el Señor en su misericordia me da más discernimiento. Bueno, velad debidamente y no pequéis porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. A ver, hoy en día muchos para vergüenza que uno dice, pero es que ¿cómo es posible que esta persona, aquella, la otra esté diciendo eso si supuestamente es un maestro de las Escrituras? Si esa persona se autonombra, ¿no? Se hace llamar doctor de la ley, doctor de la palabra de Dios. Entonces, ese doctor de la palabra de Dios, pero está diciendo una sarta de mentiras. Está lleno de teología, está lleno de fábulas. Idolatran a sus institutos bíblicos porque están llenos de vanidad, de la vanidad de este mundo, ¿no? Esta vanidad que nos ala muy fuerte y que nos quiere llevar a mostrar que estamos por encima de muchas personas, ¿no? Entonces yo soy doctor, yo sé mucho, yo tengo títulos, tengo muchos títulos. Y la palabra de Dios dice que hay muchos con títulos. Allí estaba Nicodemo, ahí está el Señor, que Nicodemo se acerca de noche al Señor Jesús a hacerle unas preguntas allá en lo oculto, en la oscuridad, ahí con su temor, con sus miedos. Porque pues él era como el Señor Jesús le dijo a Nicodemo en el pasaje de Juan capítulo 3, ¿no? Le dijo, tú que eres maestro y no sabes esto, deberías de saberlo. ¿Cuántos que por ahí se dicen maestros de la palabra de Dios y todavía no saben que el Señor Jesús es el único Dios verdadero? Todavía no. Todavía andan en sus debates y en su locura, diciendo cosas en contra del Señor Jesús, como que es la segunda persona, como que no sabe ni el día ni la hora, como que el Señor Jesús pues no sabía nada, pues él no lo sabe todo, porque se inventan teologías, ¿no? Que es verdad, que es 100% Dios, que es 100% hombre. ¿De dónde sacan todas estas mentiras y toda esta falsedad? ¿De dónde sacan todo esto? Pues de la teología. La teología les enseña todo esto. Las personas se las aprenden y piensan que por eso están a un nivel muy superior de los demás, porque fueron a un instituto a aprender mentiras, a que le dieran un título. Entonces el título como que me empodera, ¿no? Que es una frase muy de nuestros tiempos, ¿no? Me empodera, entonces soy muy empoderado y hasta empoderadas hay también, ¿no? Hay muchas empoderadas también por ahí. Enseñando mentiras, enseñando lo que no deben enseñar. Dice la palabra de Dios aquí, porque hay algunos que no conocen a Dios y para vergüenza vuestra lo digo. A ver, vamos al punto. Dice, dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Cómo resucitarán los muertos? Y aquí el tema Saulo, va a hablar sobre resurrección. Yo no sé, hace 8 días o hace 15 días les compartí una información bastante interesante. Les dije, mire, en el capítulo 15, solo en el capítulo 15, creo que es uno de los capítulos, sin temor a equivocarme, es uno de los pasajes de la palabra de Dios, sin temor a equivocarme, el capítulo 15, en las que en más ocasiones se repite directamente, como alusión directa, palabras hacia la resurrección. Alusiones directas. 20 veces, les decía a los hermanos, en 20 ocasiones hay alusiones directas hacia la resurrección, Así que si yo encuentro en el capítulo capítulo 15, 20 alusiones directas hacia la resurrección de los muertos, directas, no que alegóricas, no, directas. Y encuentro una palabra que está allí, que fue traducida de esa manera, la palabra griega harpazo, y fue traducida allí como arrebatamiento. Entonces encuentro una palabra que se usó allí, no es la teología, no fue lo que Pablo enseñó. Pablo no estaba enseñando acerca de ningún arrebatamiento, fue una palabra que usó allí la palabra arrebatamiento, harpazo,
Porque lo que sí estaba hablando el apóstol Saúl, de lo que sí estaba hablando en ese pasaje, en esa carta, en esa porción de esa carta, es literalmente, directamente acerca de la resurrección. De la resurrección. Pues les digo, mis hermanos, directamente. Es increíble. Es increíble. Y esto, en alguna ocasión yo les hacía a los hermanos también la comparación acerca de en cuántas ocasiones las escrituras dicen directamente, literalmente, se ha traducido literalmente esta parte así, sin temor. O sea, no es ninguna, es una transliteración, no es una interpretación, no hay un símil, no estoy hablando de parábolas, no, estoy hablando de alusiones directas acerca de que el Señor es el único Dios y que no hay más dioses y que solamente hay uno. Alusiones directas por todas las escrituras, en la ley, los profetas y los salmos. Alusiones directas. Al contrario, no hay ninguna alusión directa en las escrituras. No existe ni una alusión directa a que Dios es una Trinidad. No existe ni siquiera una. Ni una. No hay absolutamente una alusión directa. No la hay. A cambio de toda la escritura que hace alusiones directas a un solo Dios, a un solo Salvador, a un solo trono, a un solo Rey de Reyes, a un solo Todopoderoso. Y la gente todavía está divagando entre un pensamiento de mentira con una enseñanza, como dice la palabra de Dios, que en los postreros tiempos algunos apostatarán escuchando doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. La Trinidad es una doctrina de demonios. La Trinidad es una doctrina de demonios. No está en las Escrituras. ¿Está en la teología? Sí, en la teología está. ¿En los institutos bíblicos está? Claro que en los institutos bíblicos está. Por supuesto que sí. Y si yo miro en un diccionario bíblico como este, por supuesto que esto debe estar lleno de Trinidad por todos lados. Por supuesto. Pero en las Escrituras no está. Ni una. No hay ni siquiera una alusión a la Trinidad. Aunque alguno de ustedes diga que es que Primera de Juan 5:7 dice: 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y los 3 son uno. Yo le invito a que haga un estudio serio, no, ya dejemos de tanto cuento y de tanta ficción. Hágase un estudio serio de las Escrituras e investigue. De hecho, ya las traducciones más nuevas, más modernas, de la misma Reina Valera, que en muchas ocasiones hace alusión, muchos se basan en ese pasaje de 1 de Juan 5:7, y traducciones modernas de la misma Reina Valera, traducciones modernas. La Reina Valera contemporánea, versión 2015, por ejemplo, ya no usa ese pasaje, no está, lo quitaron de ahí, ya lo quitaron. Pero continúan vendiendo traducciones de la Reina 1960 con esa porción de la Escritura que es una mentira, es un engaño. Pero bueno, allá cada uno tenemos la responsabilidad de escudriñar las Escrituras. Es una responsabilidad personal, es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Bueno, mi hermana Sandra, cuéntenos, mi hermana, ¿qué nos quiere compartir? Muy buenas noches, buenos días para todos, que Jesús me los bendiga grandemente. Amén, mi hermana. Sí, mira aquí la palabra que está en San Mateo 22:41, que dice así: estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llamaba Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Pues si David le llamaba Señor, ¿cómo es su hijo? Nadie podía responder ni osó preguntar. Entonces ahí me queda claro que pues el Señor es uno solo. Mi hermano, muchísimas gracias. Gracias por ese aporte tan importante. Yo quiero, ya que mi hermana tocó ese pasaje, 22:43, aquí me pareció algo interesante ahora que mi hermana lo está hablando. Ok, aquí está, dice. Ya lo encontré, a ver si lo puedo compartir, ya que mi hermana tocó ese pasaje, que es todos esos pasajes tan interesantes y tan importantes
que los hermanos comparten en su momento, porque el Señor quiere que los compartamos. Es la palabra de Dios, eso es lo importante, que compartamos la palabra de Dios, eso es lo importante. No estamos compartiendo aquí que yo creo, yo pienso, a mí me parece, que esta es mi experiencia de vida, que yo era así, que yo era asá, y que entonces, no, que ahora soy muy bueno. No, nada de eso, nada de eso. No nos interesan saber esas cosas. Nos interesa la palabra de Dios. Aquí les estoy compartiendo el pasaje. Mire, mi hermana Sandrita nos acaba de compartir este pasaje. Esta porción de la escritura que está en Mateo 22, 43, dice de la siguiente manera. Vea, dice, en la traducción que usamos nosotros, dice así. Dice, Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu lo llama Señor? ¿Cómo? ¿Cómo David le dijo Señor? Que lo que pasa es que como nosotros nos han enseñado mal, nos han enseñado mal. Entonces, cuando yo digo, ¿cómo David le dice Señor? Pues entonces uno le diga, pues sí, pues yo le digo Señor al de la esquina, ¿no? Entonces, pues yo le digo Señor de la esquina. Entonces, pues claro, a cualquier persona yo le digo Señor, obviamente por respeto, ¿no? Pero no es de ese Señor que está hablando allí, no es de decirle Señor por respeto. No es de decirle Señor por respeto. No es que David está diciendo Señor por respeto. No está hablando de eso la Escritura. La Escritura está diciendo allí, versículo 43 del capítulo 22 dice, pues como David en el Espíritu lo llama Dios. A ver, ¿de qué está hablando acá? Jesús le preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Mesías? Vea lo que está diciendo la palabra, versículo 42. Señor Jesús, ahí está. ¿Qué piensa usted del Mesías? Usted que me está escuchando. A ver, usted que está ahí frente de la cámara, la pantalla, viendo este mensaje. Aquí está el Señor haciendo esta pregunta. La ha hecho en más de una ocasión el Señor Jesús. En más de una ocasión ha hecho esta pregunta. ¿Qué piensan del Mesías? ¿Qué piensa la gente del Mesías? ¿Qué piensa la gente religiosa del Mesías? Y la palabra Cristo es Mesías, ¿no? Y está haciendo una pregunta acerca de Él mismo. O sea, ¿qué piensan de mí? ¿Qué piensan de mí? Está diciéndoles el Señor Jesús, ¿no? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, o sea, ellos decían, sí, pues el Mesías tiene que ser hijo de David. El Mesías tiene que ser hijo de David, ¿cierto? Y Él les dijo, pues, entonces, ¿por qué David le dijo Dios? Si es hijo de David. ¿Por qué David le dice Dios? Eso es lo que está diciendo acá, mi hermano, mire. O sea, cuando Él habla de sí mismo, le está hablando a ellos y le está diciendo, ustedes son religiosos. Porque aquí la pregunta para quién es. Aquí la pregunta para quién es. ¿Para quién es? Ven qué interesante. Cada palabra tiene un valor importantísimo. Dice, y estando junto a los religiosos de aquella época, a la crema innata, a la élite, a los que tenían supuestamente el conocimiento religioso, a los que eran los que eran guardas de las escrituras, a los que eran las cabezas religiosas de aquella época, a esos que son los fariseos, dice ahí la palabra de Dios. Dice, estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, a la religión, a esta religión de mentira que hay hoy en día, que dicen que el Señor Jesús no es Dios, que no, que Él es la tercera persona, no, que Él es otro, que Él es un Dios chiquitito, que Él es un Dios que le hace caso al papá y que Él vino aquí porque Él es el hijito y que le hace caso al papá. Y no entendemos que Él es el único Dios verdadero, que Él es el Todopoderoso, que ha de venir al final del tiempo a juzgar el mundo, a destruir el mundo. Él es el que va a venir, no es otro. Dice, ¿qué pensáis del Mesías? Y le dijeron, pues sabemos que el Mesías es hijo de David. Y vea, esto es importantísimo, a la religión. ¿Y por qué David le dijo Dios? Le está diciendo el Señor Jesús, ¿por qué David me llamó Dios? Dicho en otras buenas palabras, en una buena transliteración, en una transliteración que honra al Señor Jesús. En esa transliteración, ¿y por qué me llamó Dios? Esa es la pregunta que le está haciendo allí a la religión. ¿Por qué me llamó Dios? Aquí está, mire, aquí se lo voy a señalar. Aquí lo tengo. ¿Por qué lo llamó Curios? Curios. Aquí lo estoy señalando, lo están viendo, ¿no? ¿Por qué lo llamó Curios? Que lo tradujeron, Señor. Curios, ¿qué quiere decir Curios? Aquí lo trajeron como maestro. Curios es Dios. Curios es Dios. Curios. Significa Dios. Eso quiere decir Curios. Dios. Eso quiere decir Curios. ¿Por qué lo llamó Dios? Qué interesante eso, ¿no? Qué interesante esa pregunta que le hace el Señor. Qué interesante. Muchas gracias a mi hermana Sandrita
Muchas gracias. Sé que eso es de bendición para muchos. Volvamos al pasaje del capítulo 15 de primera carta a los Corintios. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Está hablando de resurrección. ¿Cómo resucitarán los muertos? Los muertos, que en alguna ocasión se le llama duermen, los que duermen, los muertos. Los que duermen son los muertos. En algunas partes se ponen los muertos, en otras partes se ponen los que duermen. ¿Con qué cuerpo vendrán? Es la pregunta del millón, ¿no? ¿Con qué cuerpo vendrán? La pregunta que no hay muchos, ¿no? ¿Con qué cuerpo vendrán? Ese es el tema. De ahí se desprende lo siguiente que Saúl va a hablar, ahí en el capítulo 15. Lo siguiente que él va a hablar se desprende de esa pregunta. De esa pregunta se desprende. Bueno, en esa pregunta, ahí arranca Saúl. Él arranca ahí. Él dice, ¿con qué cuerpo vendrán? Ya sé, ahora sí sé. Saúl, ¿de qué me va a hablar? Me va a hablar de resurrección, de los muertos y de su cuerpo glorificado. De eso me va a hablar. Ya sé de qué me va a hablar. Es que tengo que aprender también a leer, ¿no? Tenemos que aprender a leer. De eso me va a hablar. Y continúa diciendo, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. ¡Oh, qué interesante eso! Pero es que tenemos que leer cada frase y analizar cada parte para que entendamos que no hay ningún arrebatamiento de vivos. No existe ningún arrebatamiento de vivos. No hay arrebatamiento de vivos. Y si alguno cree que el pasaje de la primera carta de los Corintios en el capítulo 15 está hablando de arrebatamientos, pues morirá engañado. No hay ningún arrebatamiento de vivos. Eso no existe. Dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y está dando verdades. Aquí Saúl, que es una eminencia de aquella época en las Escrituras, porque la palabra de Dios muestra que Saúl fue educado a los pies de rabinos que eran de renombre en aquella época, de renombre, educado en las Escrituras. Por eso él solamente enseñaba las Escrituras, la ley, los profetas y los salmos. Y él está dando aquí verdades, está enseñando verdades, no está enseñando arrebatamientos. Dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, o sea, no va a volver a la vida si no ha muerto. Nada va a volver a la vida si no ha muerto. Eso está hablando Saúl. Nada. Todo tiene que morir, dice. Nada, si no se vivifica, si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Entonces hay que sembrar un grano que muerto, un grano está ahí muertico, y él va a salir en una planta viva. A ver. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, a cada semilla su propio cuerpo. A cada semilla su propio cuerpo. Bueno, está muy bonita el símil, la metáfora que está usando aquí Saúl. Es hermosa porque nos va a enseñar muchísimo. Dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, y otra la de los peces, y otra de las aves. Entonces aquí Saúl está diciendo, bueno, aquí hay diferentes cuerpos, ¿no? Carnales. Una carne del hombre, otra de las bestias, como las vacas y todo esto, las bestias. Hay otra de los peces, es otra carnita ahí también. Y hay otra de las aves, es otra carnita, otro tipo. Bueno, como usa la palabra de Dios, esa es otra gloria, otra gloria. O sea, ya miramos esa palabrita. Bueno, a ver, sigamos, dice versículo 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales también. Está hablando de los diferentes cuerpos, que está hablando aquí la palabra de Dios. Dice, y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales, o sea, una es su forma, su descripción, cómo los vistió el Señor, de eso está hablando, esa es su gloria, Dice, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, o sea, el sol tiene una forma, él tiene una forma, su gloria quiere decir que tiene una forma. Él es amarillito, brillante, bueno, allí está en el cielo, es redondito, esa es su gloria. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna. Entonces la luna pues tiene una gloria diferente, una forma diferente, tiene un vestido diferente, porque la luna pues es negrita, ya es más opaca, es más fría,
bueno, tiene otra forma, otro colorcito, ahí está. La luna se muestra a veces en forma, así hasta que se va llenando, y luego otra vez nos deja ver la formita así como si nos la muestra, y así sucesivamente lo hace durante tiempos de 28 días, 29 días. Bueno, una es la gloria del sol, la otra gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas. Entonces las estrellas también, las estrellas son se ven más pequeñitas, alumbran de diferente manera, un tonito como más brillantico allí, bueno. Tienen otra gloria, otra forma, otro vestido. Las ha vestido de manera diferente el Señor. Esa es la gloria de ellas. De eso está hablando la palabra de Dios. Versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Resurrección de los muertos. Vuelvo otra vez al punto importante. Está hablando de resurrección de los muertos. No está hablando de arrebatamientos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. A ver, ¿cómo va a ser la resurrección de los muertos? Pues va a haber una siembra. La siembra es cuando pues, el cuerpo muerto vuelve a la tierra. Entonces allí va el cuerpo muerto, vuelve a la tierra, dice la palabra de Dios, siembra corrupción. Y dice la palabra de Dios que un día va a venir en incorrupción. Sí, se sembró en corrupción, allí se metió a la tierra, vinieron los gusanos, se comieron la carnita y todo allí, y bueno, quedaron los huesitos ahí nomás. Bueno, pero un día, dice la palabra de Dios, va a venir en incorrupción. De eso está hablando allí. ¿Está hablando de qué? De resurrección. Versículo 43. Entonces me está diciendo cómo va a ser la resurrección. ¿Cómo va a resucitar? Va a resucitar primero que todo en incorrupción. O sea, va a ser un cuerpo incorruptible, dice la palabra de Dios. Este cuerpo que tenemos nosotros es un cuerpo corruptible, el Señor nos va a dar, con el que nos va a vestir, la gloria que el Señor nos va a depositar en nosotros, el nuevo vestido, la nueva forma, ese va a ser incorruptible. De eso está hablando la palabra de Dios. Va a ser incorruptible, primero que todo, ¿no? Dice, se siembra, y usa el símil, usa la metáfora de la siembra, ¿no? La siembra, está sembrando. O sea, sembré aquí este cuerpo y lo sembré corruptible, va a nacer incorruptible, primero que todo. Segundo, en esa misma siembra, ¿qué va a pasar? Ese cuerpo estaba en deshonra, resucitará en un cuerpo de gloria, glorificado. Un cuerpo glorificado, un cuerpo que tiene otras capacidades, tiene otras, otras bendiciones, otras características, que dice la palabra de Dios que son unas características glorificadas. ¿Por qué? Dice, porque se sembró en debilidad, era un cuerpo débil, corruptible, que se sembró, y resucitará poderoso, dice la palabra de Dios. De eso está hablando, va a resucitar poderoso, incorruptible en gloria, poderoso, incorruptible en gloria. Bueno, sigamos, dice, se sembró como un cuerpo animal, pero va a resucitar como un cuerpo espiritual. Entonces se sembró como un cuerpo animal, es un cuerpo corruptible, esta carnita se va a desintegrar allá, pero luego va a resucitar en un cuerpo espiritual. No en un espanto, no, como algunos de pronto lo han malinterpretado. No es que va a resucitar por allí un Gasparín, no es eso. Como que un espanto ahí que sale, que medio transparente, así, una cosa ahí que etérea, que uno no sabe qué es, eso ahí no es eso. Ya la palabra me está diciendo cómo va a ser ese cuerpo espiritual. Un cuerpo espiritual es poderoso, es incorruptible, es un cuerpo glorioso. Eso es un cuerpo espiritual, no es el espanto allí, no es eso. Bueno. Pastor, o sea que no es en carne el cuerpo. No en esta carne, porque esta carne es corruptible, esta carne se descompone, esta carne se pudre. Entonces, esta carne, tú la metes, esta carne se muere y ella inmediatamente se pudre, ¿cierto? Ya no va a tener esas características. El cuerpo de gloria va a ser, dice la palabra de Dios, dice incorruptible, no se va a podrir, no va a pasar eso, ya no va a pasar eso. Bueno, ya no va a pasar de que es débil, no, dice es poderoso, es un cuerpo poderoso. De eso está hablando la palabra, de eso está hablando la resurrección. Es un cuerpo poderoso e incorruptible. Gloria al Señor Jesús. A ver, tenemos por aquí hermanos que quieren aportar algo. Mi hermano Álvaro y mi hermana Graciela. Adelante, por favor. Pastor, yo
yo estaba ahorita recordando cuando Jesús se les apareció y ellos lo vieron, por decirlo así, literalmente en carne, ¿no? Lo vieron a mirar y le dijo a este, toca aquí y porque has visto crees. Y él ya había resucitado en lo que vamos a resucitar en incorruptible, no siendo él, no él habiendo sido corruptible, ¿no? ¿Sí? Entonces me viene eso a la cabeza y así va a ser en la resurrección entonces, ¿cierto? Correcto, mi hermano. Correcto, porque seremos como Él es. Ya le leemos esa parte del pasaje también. Gracias, mi hermano. Sí, Señor. Así es. Ese es un cuerpo incorruptible. Pero cuerpo, ¿cierto? Aquí hay cosas que hay que tener en cuenta y muy importante que no podemos tampoco dejar de lado y es cuerpo. Bueno, es un cuerpo incorruptible. Vuelvo y lo leo por aquí. Está. A ver, dice... se siembra en cuerpo animal, resucitará un cuerpo espiritual. No dice que resucitará un espíritu. Si allí dijera resucitará un espíritu, bueno, pues uno, ¿qué clase de espíritu es ese? No sé. Pero la palabra dice resucitará un cuerpo. Un cuerpo. Hay un cuerpo que el Señor va a crear. Él va a crear un cuerpo espiritual, pero es un cuerpo. Bueno, con otras capacidades. Buenas noches, Dios me lo bendiga. Buenas palabras. Mi hermano pastor Germán, Señor lo bendiga. Pastor, es un pequeño aporte nomás con respecto a la parte de cuerpo incorruptible. Amén. Es que la palabra de Dios cuando habla de corrupción, casi siempre nos hace una alusión al pecado. Entonces cuando la palabra dice que va a haber un cuerpo incorruptible o que vamos a tener un cuerpo incorruptible, significa que va a ser un cuerpo libre de pecado. Así es. Un cuerpo santo. Así es, pastor. Muchísimas gracias. Qué aporte tan importante. Sí, solo de eso. Gracias, pastor. Muchas gracias, pastor. Qué aporte tan importante. ¿Verdad? Todos los aportes son importantes, recuerden, mis hermanos. Y especialmente porque ustedes son hermanos que ya tienen estudio de la palabra de Dios. Así que lo que aportemos es muy válido, es muy importante y ayudará a muchas otras personas. Adelante, mi hermana, por favor. Es una pregunta, pastor. Precisamente estamos hablando ayer con Shotaro sobre la resurrección, sobre el juicio. Entonces él me decía, mamá, y entonces todos estarán en el juicio. Yo le dije, sí. Y entonces él empezó como, pero ¿cómo va a ser eso? O sea, tanto los que han creído y los que no han creído van a estar. Entonces yo me quedé pensando, sí. Entonces los que han muerto se van a levantar para vida eterna. Pero entonces te quedó en mi cabeza esto de que, porque hoy estaba escuchando el libro de Isaías donde dice que huirán ese juicio, huirán cuando el Señor se presente, huirán a las cuevas y que sus ídolos nunca más iba a haber ídolos. Y explican sobre ese acontecimiento. O sea, yo a lo que estaba escuchando era una referencia a ese acontecimiento. Entonces no veo que haya una transformación con los que no han creído. Van a huir, no dice que va a haber una transformación, pero muchos han muerto sin creer en el Señor y me imagino yo que serán levantados. Y estos que serán levantados, ¿en qué cuerpo se van a levantar? O sea, bueno, es interesante la pregunta, mi hermana. Muy interesante. Al regreso también va a tener alguna transformación. Se vinieron muchas preguntas a mi cabeza, ¿no? Pero entonces los que resucitan en ese cuerpo, ¿resucitan para el juicio o para...? Porque se supone que va a haber un juicio para todos, ¿o no es así? Entonces son muchas preguntas que empezaron a venir a mi cabeza. El niño se quedó dormido, pero yo me quedé preguntándome y me quedé con esto en la cabeza, ¿no? Y dije, tengo que preguntarle al pastor y espero que me entiendan. Gracias, pastor. Disculpe. Gracias, mi hermana. Muchísimas gracias. Bueno, no, la pregunta está muy interesante, mi hermana. Usted me lleva a escudriñar otras cosas. Pero hay una parte que está en el libro de Daniel, en el capítulo 12, que habla sobre los que se levantan para vida eterna, para ser cuerpo glorificado de gloria, y habla de otros que se van a levantar para vergüenza y confusión perpetua. Ahora, el cuerpo de estos, bueno, ahí voy a escudriñar un poco más acerca de esto. Muy interesante su pregunta, mi hermana. Muy, muy interesante.
me lleva a escudriñar esa parte de la Escritura. También me llama la atención mucho esa pregunta. Vamos a ver si el Señor dice algo en las Escrituras, ¿no? No me atrevo a decir que no dice nada en este momento. No he encontrado así mucho acerca de esa parte, de qué cuerpo tendrán los que... pero sigamos en el estudio a ver qué el Señor nos muestra, ¿no? Y a ver qué nos enseña el Señor acerca del tema. Muy interesante la pregunta, mi hermana, muy interesante. Bueno, pero también se levantarán, dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, en el capítulo 12, dice que también se levantarán, para vergüenza y confusión perpetua, dice la palabra de Dios. Bueno, o sea, que sí se van a levantar. ¿Con qué cuerpo se van a levantar? Bueno, esa pregunta está muy interesante, muy interesante. Ya miraremos si el Señor en su buena voluntad nos permite entender un poquito más acerca de eso. Bueno, muy interesante la pregunta, mi hermana. Muy interesantes los aportes, muy interesante. Por eso yo le digo a los hermanos, no se queden callados. Hay una pregunta que hace un hermano, por aquí está la pregunta, mi hermano hace la pregunta acerca de, entonces, si es, a ver si la tengo por acá, permítanme un momentito. Dice, entonces no hay problema al cremar a un muerto. Es una pregunta interesante, ¿no? Hay varias alusiones en la palabra de Dios acerca de cómo el Señor establece que el cuerpo vuelve a la tierra, ¿no? O el polvo vuelve a la tierra, dice. Y de hecho hay muchas alusiones en la palabra de Dios que habla acerca de el Seol o el Sheol como la tumba. Y se habla sobre el cuerpo que va a la tumba, ¿no? Cuerpos que van a la tumba. O sea, el cuerpo va a la tumba. No, de hecho, no veo de pronto, yo no he encontrado que el Señor diga que un cuerpo se debe quemar, pero sí he encontrado en muchas ocasiones que la palabra de Dios habla que el cuerpo va a la tumba o al Seol, que también se le ha llamado en muchas ocasiones, la tumba o el Seol, va a la tumba. Eso es muy interesante. No he encontrado ninguna parte que el Señor diga quemen el cuerpo. No dice queme el cuerpo, ¿no? Es bien interesante eso, muy interesante. El cuerpo, de hecho el Señor dice... ¿Señora? Bueno, no, quería interrumpirlos. Siga, mi hermano. Yo tengo algo muy, o sea, no sé cómo se puede, un pensamiento acerca de esa cuestión. Se queme, se ahogue, se entierre, el cuerpo vuelve como sea, vuelve. De alguna manera, el material que queda vuelve de donde fue tomado. Es una ley de... Entonces, por ejemplo, en el país de mi esposo, todo el mundo es cremado. O sea, por los espacios que manejan ellos allá. Después de que se crema, siempre queda una parte del cuerpo que no se puede cremar. O sea, por más que le echen candela, es un hueso. Estos huesos se recogen y se juntan normalmente en la tumba de los padres. O sea, todas las cenizas de los cuerpos se juntan en una tumba, a la cual van y ya les prenden el incienso y los visitan, les presentan los hijos y todo eso. Eso es su parte de su religión y su creencia, pero sí o sí va a la tierra. O sea, esas van a la tierra, vuelven ahí. De alguna manera, eso no cambia. O sea, yo veo que eso no cambia, porque las cenizas vuelven a la tierra. O sea, se juntan todas las familias. Entonces, no sé, o sea, como se dice, no hay escrito, pero tampoco veo que el resultado se altere, ya sea que se queme o que se entierre. O sea, no veo mucho como el cuerpo de igual se deshace y queda, ya sea por putrefacción o sea porque se queme, igual regresa ahí. Imagínense, por ejemplo, los que se han ahogado, ahí ellos de alguna manera regresan a esta materia física que es este plano terrenal, ¿no? O sea, eso era lo que quería aportar, pastor. Disculpe que lo haya interrumpido. Tranquila, mi hermana, no se preocupe. Está muy interesante el aporte. Por aquí veo también a mi hermana Joana, que quiere aportarnos algo. Mi hermana Victoria y mi hermana Sandrita. A ver, ¿qué nos quieren aportar? Aquí hay algo importante, antes de que las hermanas aporten algo ahí. Bueno, hay culturas que tienen... Hay una cuestión muy importante
de la que el Señor habla en las Escrituras, ¿no? Un llamado muy importante que hace el Señor Jesús en las Escrituras, y es: no hagáis conforme a las naciones, ¿no? No hagáis conforme a lo que las naciones, especialmente haciendo referencia a naciones paganas, ¿no? Dice el Señor: no hagáis conforme a lo que las naciones paganas hacen, ya sea Japón, ya sea Estados Unidos, ya sea Europa, la China, no importa. No importa si la nación X o Y o Z, no importa si su nivel cultural es muy alto, entre comillas, o su nivel de conocimiento científico es muy alto, o bueno, cualquiera de estas cosas que ocurran, porque siempre hay como referencias, ¿no? Nosotros como que tenemos la tendencia a usar referencias, ¿no? Porque pensamos que hay algunas buenas referencias que se pueden usar. Entonces, algo importante aquí es la palabra de Dios dice: no hagáis conforme a las costumbres de los paganos, de las naciones que no conocen al Señor, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa muy importante, y es esa, a tener en cuenta, ¿no? A tener en cuenta no estar pendiente de las costumbres paganas. Hay muchas costumbres paganas y que se han hecho ancestralmente. Por ejemplo, podemos citar costumbres paganas, ¿no? Que en Europa o en Estados Unidos o no sé dónde más, bueno, hoy en día la mayoría de los países, ¿no? Comen cerdo. Ahí está. Y no pasa nada. A la final, como decimos nosotros, todo vuelve a la letrina, ¿no? Todo va a la letrina, ¿no? Es solo un ejemplo. Como que a la final, como que nosotros podemos dar una buena conclusión, entre comillas, de algo, ¿no? Como que a la final todo, pues... Pero bueno, hay una manera, y eso es lo interesante, y a mí me parece que es importante escudriñar un poquito más sobre esto, bueno, nuevamente nos inquietamos sobre eso, y lo vamos a hacer, vamos a escudriñar un poquito más sobre eso para que estemos más tranquilos en esa parte, ¿no? Conforme a que el Señor ha establecido, porque el Señor pues nos ha dado luz sobre muchas cosas, y esta puede ser otra más sobre la que el Señor nos dé una muy buena luz acerca de lo que se debe hacer, que es correcto, ¿no? ¿Qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto? Adelante, los hermanos. Pastor, mire que por lo menos el Señor, pues yo casi no soy, yo soy más de escuchar como de leer, pero mire que por lo menos acá de nuevo el Señor por medio de Isaías, mire que habla también cuando Él venga, el Señor dice en Isaías 65, 12 dice: a ustedes los destino a la espada, caerán todos degollados, porque los llamé y no respondieron, les hablé y no escucharon, me ofendieron con su conducta e hicieron lo que me desagrada, dice el Señor acá. O sea, acá es la venida del Señor, o sea, cuando el Señor nos llame a todos, porque Él va a llamar a toda su creación. Mire también lo que el Señor acá dice. Y acá en Isaías 65 dice el Señor 3, dice: a un pueblo que me provocaba sin cesar, que ofrecían sacrificios en los huertos, que quemaban incienso sobre ladrillos, que vivían en sepulcros y pasaban la noche en cuevas, comían carne de cerdo y llenaban sus vasijas de caldos inmundos. Un pueblo que decía: retírate, no te acerques, pues te castigaré, te contagiaré. Dice acá: mi sanidad mi santidad es de comportamientos. O sea, mire pastor, que el Señor en Isaías 75 y todo, pastor, mire que el Señor también habla, o sea, yo nunca había mirado, gloria al Señor Jesús, que todo esto es el acontecimiento del Señor. Y también acá en 65, desde 17 también dice: lo que el Señor va a hacer con aquellos que no hicieron la voluntad del Señor, y también dice lo que el Señor va a hacer con su pueblo, o sea, con sus elegidos. Entonces, eso de que llamen que el arrebatamiento, y que entonces van a haber personas que el Señor va a venir y las arrebata,
eso es una mentira total porque, y lo que ahorita decía, ¿qué hay difícil para Dios, para el Señor? Nada. Así las personas, el Señor, o sea, el Señor es tan fiel en su promesa, pastor, que a los que el Señor haya elegido para que vayan al sepulcro enterrados como el Señor manda, así va a pasar, porque para Él no hay nada imposible. Amén. Y los que ya estén destinados para que vayan a una cremación, también ha sido la voluntad de Dios, ¿sí? Y el Señor puede levantar, es que, ¿se acuerdan, pastor, que usted nos dio, el Señor nos dio un estudio por su merced de los huesos secos? Secos. Ezequiel 37. Secos. Entonces, pastor, miren que los huesos secos, habla el Señor también de eso, o sea, de que el Señor, así sea polvo, así sea lo que sea, es que Él es la vida. O sea, el Señor va a levantar a todos, no va a haber una persona. Acá también habla de pueblos. Dice que los pueblos que no lo escucharon también van a ser llamados. O sea, todo, absolutamente todo. Entonces es imposible porque el Señor dice que sin que nadie, o sea, sin la muerte no va a haber resurrección. O sea para condenación o sea para salvación, que es cuando tenemos que orarle al Señor, que sea teniendo misericordia de nosotros y que seamos llamados para salvación y podamos presentarnos justos ante Él en todo lo que hagamos, pastor. Entonces, hermoso. Isaías 65, todo, ¿no? Toda la palabra. Pero yo nunca había mirado, ya en este momento yo gloria al Señor, abre mis ojos para poder mirar qué va a pasar cuando el Señor ya venga y Él sí sabe qué día es, que es el mismo Dios, el único que hay, pastor, Señor Jesús. Amén, mi hermana. Muchísimas gracias, mi hermana Victoria. Muchísimas gracias. Una partecita, algo para aportar ahí a su aporte. Bueno, que esa parte de Ezequiel capítulo 37, ya la hablaremos más adelante otro poquito, pero importante tener en cuenta algo. Ahí dice el valle de los huesos, ¿cierto? El valle de los huesos. Eso es importante y eso aporta, eso suma. Recuerde que la suma de la palabra es la verdad, ¿no? Eso suma. O sea, el Señor habló al profeta Ezequiel y le dijo le dio una visión sobre los huesos. Eso es importante. Bueno, esa parte aporta. No quiero extenderme un poquito más porque no nos extenderíamos muchísimo más ahorita en este momento, pero quiero escuchar los otros hermanos. Mi hermana Joana. Bueno, pastor, mi aporte, creo que ya lo dio usted. Se me adelantó, que eso era lo mismo que yo iba a decir. De pronto iba a agregar, bueno, la cuestión esta de la cultura que tienen los países y ya hemos entendido, ya el Señor ha abierto el entendimiento de muchos en que nosotros no debemos seguir ni caminar conforme a los rudimentos de este mundo. Entonces sí, con la cuestión de si uno lo pueden cremar o no, esa pregunta yo me la hice en algún momento y busqué en la palabra esa respuesta y lo que encontré es que ninguno de los hijos del Señor Jesús, lo que yo pude encontrar, fue quemado, pero en cambio personas que fueron desobedientes a la ley del Señor o que el Señor Jesús desechó, les ocurrió esto, o sea, fueron quemados. Entonces yo creo que el Señor a través de esto nos enseña muchísimo. Sí debemos poner muchísima atención con respecto a ese tema, porque el Señor diseñó las cosas de una manera y los hijos del Señor lo escuchan y lo siguen. Entonces hay que poner atención en esa partecita. Y con respecto a en qué cuerpo resucitarán, es muy buena pregunta. Ya seguiremos dentro de 8 días en esa parte, estudiando esa parte. Exacto, sí. Así es, mi hermana. Muy buena pregunta, porque lo que yo me había respondido, o sea, nunca me había hecho esa pregunta, pero sí lo que me había respondido con respecto a la resurrección era de que todos íbamos a resucitar. Yo me imaginaba como que todos resucitamos en este cuerpo, como somos en este momento, pero el Señor nos iba a transformar en esa resurrección. Pero nunca yo había analizado esa pregunta, que de verdad no, hay que estudiarla. Ya, pastor. Gloria al Señor Jesús, mi hermana.
Gloria al Señor Jesús. Así es, mi hermana. Señor la bendiga. ¿Se le cortó o todo terminó, mi hermana? Sí, pastor, fue que yo seguía hablando, pero estaba mudo. Ok. No, pastor, ya, eso es todo. Lo que iba a decir era que sí, hay que estudiar esa parte de cómo, qué cuerpo resucitarán aquellos que resucitan para condenación, ¿cierto? Okay. Muy, una pregunta muy interesante. Y sí, con respecto a la cremación, hay que poner mucha atención, porque yo sí, en el pasado, yo pensaba, no, que me cremen, pero después dije, no, ¿cómo así? Esto hay que estudiarlo, porque debemos hacer es la voluntad del Señor y no la de este mundo. Así es, mi hermana. Así es, mi hermana. Muchísimas gracias, mi hermana. Para que vayamos analizando, son cositas que vamos analizando. Valle los huesos secos, ya les decía, para que la vayamos analizando y le pidamos al Señor discernimiento. Deuteronomio 18:10, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Eso es interesante, es profundo, hay que analizarlo. ¿Ve? Es profundo y hay que analizarlo. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Algo pasa allí. Obviamente, pues aquí está haciendo alusión también a cómo se ofrecían los niños a dioses paganos y los metían en el fuego, ¿cierto? Pero algo pasa allí. Recordemos otra cosa. Recordemos... Y como se van dando las modas, pastor. Correcto. Antiguamente no era muy escuchado de que cremaran a alguien. Correcto. Pero la maldad en este mundo se va incrementando progresivamente. Correcto. Y cada vez vemos cómo lo que se hace en este mundo cada vez va más en contra de la voluntad del Señor Jesús. Entonces, eso es algo que hay que poner mucha atención y no nos podemos quedar con que nosotros todos vamos a resucitar y pues el Señor tiene el poder de levantarnos de una o de otra manera. Pero eso es verdad, el Señor tiene todo el poder, ¿cierto? Claro. Pero ¿cuál es la voluntad del Señor? Correcto. Muy bien, mi hermana. Son cositas que van sumando, que no se nos olviden. Todo eso va sumando. Otra cosa que va sumando es que al final de los tiempos el Señor va a establecer un juicio. ¿Con qué? Hay una representación aquí muy importante. ¿Con qué va a ser el juicio? Fuego. Bueno, para que todo, vuelvo y les digo a mis hermanos, mire, la suma de la palabra es la verdad. Y vamos sumando muchas cosas que tienen que ir hablando a nuestros corazones, ¿no? Mi hermano Willington. Pastor, buenos días a todos. Buenos días, hermano. Bueno, yo escuchando ya hay aportes del cual yo iba también a hablar de lo mismo. Pero pues yo viendo, digamos, en el tema del cuerpo y cómo es el tema de la resurrección, todos entendemos que nos habla de que vamos a tener la muerte, todos vamos a morir, indudablemente todos vamos a morir, así lo establece Hebreos 9:27, ¿no es cierto? Obviamente hay un juicio, hay un solo juicio, un solo juicio, y Apocalipsis nos habla de que hay un juicio según sus obras, ¿no es cierto? Estamos hablando del libro de la vida, pero también Apocalipsis nos está hablando de que todo ojo lo verá, no hay ninguno, o sea, todos vamos a ser resucitados en aquel día. Yo he encontrado, y de acuerdo a lo que es Corintios y Juan 5:28, creo que por aquí lo estaba leyendo, lo voy a leer, pastor. Dice Juan 5:28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Bueno, todos seremos aquí. Traeremos una resurrección, unos para condenación y otros para vida eterna. Para vida eterna, bien. Pero yo lo que he visto en Corintios es que habla de un cuerpo pues incorruptible. No he visto el cuerpo pues en el tema en que va a ser condenado, no especifican hasta punto. Así es. La gloria en términos espirituales del Señor hace que nosotros vamos a ser santos. Es glorioso, es bueno, pero no especifica realmente, pues esta parte diré como por decir mi aporte porque ya lo dijeron. Y respecto al tema de la cremación, como le decía a mi hermana Joana, la cremación es una moda, la cremación es dado a los hombres, la cremación es un concepto del ser humano pretendiendo que ser algo bueno, cuando realmente estamos nosotros tomando nosotros como nuestros propios entendimientos y en nuestra propia
propia sabiduría. La escritura en ningún momento habla de cremación. Y hay algo que adhería a mi hermana Joana, es que es la cremación realmente se estaba aplicando más que todo a aquellos que realmente era algo deshonroso, más todos hasta mi Señor Jesús pues, estuvo en un sepulcro, estuvo en una tumba, todos hablan de una tumba, mas no quemados. Entonces siempre hay que tener más que todo, tener en cuenta la palabra, en vez del propio entendimiento de una nación, de un gobierno y de inclusive de mi propia familia o de la sociedad. Es como principalmente la palabra. Ese es mi aporte. Mi hermano Willington, muchísimas gracias. El Señor Jesús lo bendiga. Muchísimas gracias. Mi hermana, ¿con quién habló? Pastor, Mi hermana Victoria. Usted dice que el Señor, ¿cómo va a venir? Acá el Señor dice, Isaías 64:1, Claro, mi hermano, por favor. ¿Cómo va a venir el Señor Jesús? Dice, como leña que el fuego quema, como agua que el fuego hace hervir. Así tus enemigos conocerán quién eres, las naciones temblarán ante ti. Amén. El Señor Jesús, mi hermano, por favor. La ñapita. La ñapita, mi hermano, sí, claro. Bueno, mis hermanos, para agregar a lo que dijo nuestro hermano Willington, ¿sí? Dice aquí, vámonos a Apocalipsis 3:5. Dice así las Sagradas Escrituras, dice nuestro Señor Jesucristo. El que venciere, para responderle a nuestra hermanita Graciela, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. El que venciere, vestiduras blancas. O sea que ahí nos está revelando, que nos está mostrando el Señor algo. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Amén, mi hermano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Qué interesante todos sus aportes, mis hermanos. Muchísimas gracias a todos. El Señor Jesús nos bendiga, nos guarde. Que el Señor Jesús haga resplandecer su rostro maravilloso sobre cada uno de nosotros. Que el Señor tenga de cada uno de nosotros mucha misericordia. Que el Señor alce sobre cada uno de nosotros su rostro y ponga en cada uno de nosotros muchísima paz.